¿Cuáles fueron los mejores podcasts en 2024 desde el punto de vista de una persona o unas personas que se dedicaron a escribir y a reflexionar sobre este tema? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, y hoy vengo con un artículo que me encontré por ahí por las redes de El País, que dice, titulado Lo mejor de 2024, y habla de los 10 mejores podcasts de 2024, con una bajada, una línea que dice: el video podcast ha demostrado su apabullante fuerza. Los medios internacionales experimentan con muros de pago y las historias de no ficción enganchan al público. Dice en esta entradilla que pretende generarnos expectativa y en el que un largo artículo que no voy a leer completo, firmado por Ana Rivera García Rubio, nos da su visión particular sobre el podcasting en general y habla de estos 10 mejores podcasts de 2024. Bueno, a partir de aquí vienen muchas palabras posicionadas, ¿no?, que buscan posicionar para SEO y mencionan a muchos podcasts, pero entre ellos va a mencionar estos podcasts que considera los mejores de 2024, suponiendo un parámetro que estará explicado dentro de el artículo que no pienso leer. Los 10 mejores podcasts narrativos de no ficción estrenados en 2024, porque de eso se trata el artículo, de los podcasts narrativos de no ficción. Va sobre, el primero de ellos mencionado es Bukele, el señor de los sueños, un podcast producido por Radio Ambulante que no escucharé y que se ha llevado premios, el premio Gabo y no sé cuántos más. O sea, no se ha llevado el premio, pero ha sido finalista en estos premios que a pocas personas le importan, salvo a los que se lo llevan, por supuesto. Después de Podium Podcast, Dios, Patria y Yunque es otro de los mejores podcasts, una investigación escrita y narrada por el periodista Miquel Ramos, experto en los entornos de la extrema derecha, que nos lleva a conocer la secta ultracatólica del origen mexicano llamado el Yunque. 5 episodios tiene este podcast. Luego viene Hechos Reales, True Story. Aquí dice que ha creado este año un nuevo contenedor para publicar episodios con periodicidad quincenal que le permitan tener un show con episodios atemporales que se pueden escuchar sin que importe cuándo se publicaron. Bueno, acá no entendí nada de qué se trata. Lo voy a dejar para después porque es el último que te quiero mencionar. Luego dice Humo, Murder and Silence in El Salvador, de Sonoro, y dice que es una coproducción entre Sonoro y la revista salvadoreña Factum, y que habla de una noche de mayo de 2021. Tras escuchar los gritos de una mujer, varios vecinos llamaron a la policía. Cuando estos llegaron al lugar en cuestión, se encontraron a la mujer muerta, a su madre y al asesino agonizando con las venas cortadas. Una belleza este podcast para terminar el año, ¿no? A partir de ahí, en esa casa se descubrió una fosa con más de 14 cuerpos. Bueno, esta ya te digo, cuando lo hagan serie de Netflix, me la veo sin ningún lugar a dudas. Tamayazo, el podcast de RTVE, como dicen acá, audio, sobre el escándalo político que sacudió a la Comunidad de Madrid y la política nacional en 2003. No voy a ahondar más, no tengo idea qué pasó en 2003, estaba muy lejos de este continente, pero entiendo que será algo importante. La Casa Grande de Isabel Coelho dice que es una pequeña producción independiente, que es una joya. Es el resultado del trabajo de un año de Isabel Coelho, periodista y narradora de este podcast, que analiza el maltrato y el control coercitivo a través de los durísimos testimonios de mujeres que han pasado por el Centro de Mujeres Maltratadas, pionero en España. Bueno, Cazagringos de Wondery, al más puro estilo serie de polis, esta producción sigue las operaciones de un grupo de la policía mexicana especializado en colaborar con las autoridades estadounidenses para perseguir y detener a los fugitivos extranjeros que llegan a México. Es un podcast llevado por Luis Chaparro. Después dice: necesito poder respirar la vida de Jorge González. Podium Podcast Chile. No sabía que Podium Podcast había pisado Chile, había puesto un pie en Chile. Jorge González es el líder de la banda más grande en la historia del rock y pop chilenos, Los Prisioneros. Wow, mirá que he escuchado rock chileno y no he escuchado Los Prisioneros. Si hay alguien de Chile escuchando esto, que me avise. Y tuvo después una carrera en solitario también exitosa y marcada por una personalidad peculiar, al margen de la fama, los grandes eventos y las gigantescas campañas de marketing de las grandes discográficas. Bueno, para escuchar a ver qué pasa en los
prisioneros. La Colina del Loco, la radio que inventó Quintero de ser podcast, no es una biografía de Quintero, no es una agiografía de él ni de su personaje. El Loco de la Colina no es un lamento por la radio perdida, esa que ya no se hace como antes. El principal logro de esta producción es mantener el equilibrio para satisfacer por igual a los fans más incondicionales del periodista andaluz y a los que simplemente lo conocían. Yo no soy ninguna de esas dos cosas, pero el último podcast que te voy a mencionar es puntualmente la excusa por la que te estoy leyendo todo esto, porque me llamó la atención que entre estos 10 podcasts aparezca Meloni, un marqués en La Gomera. Un podcast que esto sí te lo voy a leer completo. Aldara Diegues buscaba una historia que la apasionara para hacer su trabajo de fin de máster, cuando de carambola su pareja le dijo: ¿sabes que el padre de Giorgia Meloni, actual primera ministra de Italia, vivió muchos años en La Gomera? Inmediatamente, Aldara sintió que ahí estaba el tema para su proyecto y decidió hacer un podcast. Atención, esto ya me gusta. Estaba haciendo un máster y decidió hacer un podcast como trabajo de fin de este máster, ¿no? Viajó a la isla, a La Gomera, y allí se dedicó a buscar y entrevistar a personas que hubieran conocido a Franco Meloni, que le dieran su testimonio sobre él. El resultado es un podcast de 10 episodios que sorprende para bien. Franco se estableció en La Gomera. Bueno, acá hace un poquitito de spoiler que no voy a hacer. Y nada más. Bueno, es una producción... mirá lo que dice. Es una producción modesta con sus debilidades, pero se sigue con interés y hasta con entusiasmo. Se agradece su frescura. Bueno, te voy a contar lo que te venía a contar, que es que Aldara Diegues vive en Vigo. Trabaja para la televisión de Galicia actualmente, entre muchos otros proyectos, y participó como asistente al último Galicia Podcast Summit que hicimos el año pasado, que fue en junio. Estuvimos hablando ahí un rato, hicimos muy buenas migas, y la semana pasada, que te conté hace unos días que estuve en Negreira, en un foro de internacionalización del Camino de Santiago, estuvimos justamente ahí con Aldara. Aldara estuvo de invitada arriba del escenario y estuvimos hablando de este podcast de Meloni, un marqués en La Gomera, porque bueno, lo escuché como es una persona cercana que vino, me habló de su podcast, lo escuché. La verdad que me gustó muchísimo. Es una superproducción. Acá dice, ¿no?, que tiene sus debilidades. Bueno, yo creo que sus debilidades, imagínate que estamos hablando de Podium, estamos hablando de SER, estamos hablando de RTVE, estamos hablando de grandes cadenas, y acá yo te hablo de una chica que estaba haciendo un trabajo de fin de máster y vos escuchás el podcast y te volvés loco porque es increíble lo que hizo. Una narración en primera persona en la que va descubriendo cosas, en la que va contando historia. Te cuenta la historia de Giorgia Meloni, te cuenta la historia de su padre, te cuenta la historia de la isla, te cuenta la historia de determinados personajes de la isla y te transporta a través del audio a ese lugar, a esa isla canaria que yo no conocía, que la verdad el podcast me parece una maravilla. Aquí dice... producción modesta, con sus debilidades. Te invito a darle play a Meloni, un marqués en La Gomera, y a que me digas cuáles serán las debilidades que dice la persona que escribe este artículo que tiene Meloni, un marqués en La Gomera. Por supuesto que no soy objetivo, porque lo escuché sabiendo de quién era el podcast, pero lo cierto es que si no fuera de Aldara, este podcast yo no lo hubiera escuchado, y por lo tanto este artículo tampoco me hubiera llamado la atención. Pero me parece genial, más allá de que diga que hable de sus debilidades, me parece genial que hayan incluido un podcast completamente independiente, porque te puedo garantizar que completamente independiente, en esta lista de los 10 mejores podcasts, que siempre son bastante subjetivas, y me parece para agradecer y para felicitar que hayan incluido este podcast de Aldara Diegues, que te dejo el enlace también en la descripción por si le querés escuchar un ratito.